Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Como siempre, aquí estamos tratando de traer temas que nos preocupan y nos ocupan para promover la reflexión a partir de lo que dicen nuestras invitadas e invitados. Esta noche vamos a platicar sobre el coraje de la palabra, nicaragüenses frente a la violencia del Estado. Y para ello hemos invitado a María José Díaz, quien es doctora en antropología social con especialidad en antropología semiótica y directora de la colectiva feminista Luchadoras de México, con experiencia en gerencia de organismos no gubernamentales. Es autora de diagnósticos, evaluaciones, formulación y sistematización de programas y proyectos sociales, asimismo de artículos académicos sobre memoria, discursos y violencias. Además, María José es investigadora. Tengo que decir que la violencia de Estado, que es el tema central del texto que María José nos va a compartir, el coraje de las palabras nicaragüenses frente a la violencia, a las violencias de Estado. La violencia de Estado se refiere a la violencia ejercida por el Estado, por sus agentes, pero también por instituciones gubernamentales sobre la población civil. La violencia de Estado puede manifestarse en diferentes formas, desde el uso de la fuerza en manifestaciones o protestas, como pasó en Nicaragua, hasta la implementación de políticas que resultan en la violación de derechos humanos. La violencia de Estado puede ser psicológica, puede ser física, simbólica, estructural, forzada, extrajudicial o darse mediante torturas, dependiendo de los contextos en que se dé. María José Díaz es una joven nicaragüense quien ganó el Premio Nacional de la Cátedra Jorge Alonso 2024 de la Universidad de Guadalajara por su tesis de grado, la cual se convirtió en el libro El coraje de la palabra, nicaragüenses frente a la violencia de Estado. Más recientemente, María José ganó el segundo lugar a nivel nacional de México del premio ALED 2025. Este es un premio de la Asociación Latinoamericana de Estudios y Discursos. Buenas noches, María José, bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Gracias, Patricia, y de todo el equipo de Agenda Propia. Realmente es un gusto estar nuevamente por acá. Me había ausentado un largo tiempo porque estaba justamente haciendo lo que acabas de enunciar, pero ya estoy aquí para contarles de qué va. Yo quiero iniciar con una pregunta que pudiera parecer sobrancera, pero creo que es necesario hacerla. Y es que cómo surgió el tema de tu tesis del doctorado, que luego se convirtió en libro. Sí, bueno, yo llego a México en el 2019 como una forma que encontré para poder lidiar con la situación política de persecución que estábamos viviendo en todo el país, Nicaragua. Yo aplico a esta beca doctoral, la que me es otorgada,
Y una de las propuestas, como la rama donde yo me había inscrito en el doctorado de antropología semiótica, una de las primeras propuestas que yo había generado tempranamente era conocer cómo estaba o cómo había avanzado, cambiado, mutado los símbolos de la Revolución Popular Sandinista versus el actual Frente Sandinista. Me interesaba un poco la pesquisa de estos códigos comunicacionales que se utilizaron, que se están utilizando. Por ejemplo, el rojinegro, por ejemplo, el uso de la bandera, por ejemplo, las canciones. A propósito que ahora es constitucional, María Ahora, José. sí, ahora hubiéramos tenido nuevos elementos de análisis. En ese momento, tempranamente, por mi formación y por mis investigaciones previas, que un poco también dentro de Agenda Propia la he compartido, que anteriormente versaba sobre los efectos de la Revolución Popular Sandinista en la generación de jóvenes que nacimos después. Entonces yo pretendía dar una continuidad a esta gran temática que me parece fascinante todavía, tratar de entender cómo ciertos códigos, cómo ciertos elementos semióticos influyen o no todavía en la mente de muchas personas. Es decir, ¿qué significa para la actual Nicaragua la actual bandera rojinegra? La respuesta puede ser muy variante. Realmente uno pensaría que la respuesta es negativa o visceral, pero recordemos que la antropología lo que te permite introducir estos debates sobre cómo van cambiando los elementos culturales en los grupos poblacionales. Pero en ese momento, por sabiduría y acompañamiento de mis profesoras, vi que el problema era mucho más complejo que solamente los instrumentos o los códigos o los artefactos. Versaba más sobre un comportamiento sí era cultural, pero que era muy complejo de dialogarlo. Entonces, llegué a una versión de esta investigación donde lo importante era los sentidos sociales que las personas le estaban otorgando a las prácticas de resistencia y o violencia. Entonces empecé como a hilar cuáles eran estas manifestaciones de las prácticas de resistencia, de las prácticas de violencia y qué significaban para las personas esto. Una gran pregunta que me acompañó en la investigación estos 4 años era cómo nombran los eventos las personas. Cuando digo personas me refiero a las que participaron en la movilización del 2018, pero también a las personas que estaban en el gobierno o a favor del gobierno, cómo estaban nombrando los eventos. Entonces, me parecía fascinante entender un poco para, si vos querés, Patrick, como un termómetro, ver cuál era la temperatura cultural de lo que nos estaba aconteciendo. Entonces, me dispuse a hacer un acervo discursivo que alcanzó casi 960 discursos que logré articular, que logré reunir ordenadamente, metodológicamente ordenado, pero por ahí fue que empezó y cuando vi que tenía este inmenso acervo multimodal, porque hay discursos como en la vida cotidiana, como en la vida normal, pues hablamos, cantamos, pintamos, escribimos. Entonces, el acervo de 960 piezas discursivas era multimodal y esto me enfrentaba ya a un desafío de cómo analizar discursos que son profundamente distintos por su género, discursos que vienen de diferentes actores también, porque teníamos desde jóvenes universitarios, jóvenes de barrio, presidente, vicepresidente en ese momento, eh, la empresa privada, la religión, ¿no? Entonces eran como un grupo muy, muy amplio y ahí fue donde empecé a aplicar la antropología semiótica, empecé a aplicar la metodología que utilizamos para llegar, digamos, a los resultados que finalmente llegamos. Eso implicó el reenfoque del trabajo de tesis. Inicialmente sí, tuve la venia de mis profesoras porque creían que hablar solamente de cómo ha kafkiado, cómo ha mutado, digamos, los diferentes símbolos de la revolución sandinista, no iba a explicar necesariamente el estado actual cultural, imaginario, los sentidos sociales y las memorias del momento actual, porque no iba a implicar en su primer momento los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en el 2018, que resignificó, digamos,
no solo los símbolos, resignificó las memorias sociales, resignificó la forma en cómo entendíamos el poder, resignificó muchísimas cosas en Nicaragua. Entonces, necesariamente era importante ver el evento 2018, que en resumidas cuentas se trata de crímenes de lesa humanidad, y por eso al ver ya el 2018, pues se reconfigura, digamos, la investigación hasta donde llegó. Encontré una dedicatoria a las personas perseguidas, exiliadas, desnacionalizadas, presas políticas, a quienes aún resisten, aún sueñan, a las madres que abanderan la digna rabia y también a quienes sobreviven, a quienes sueñan con volver. Y eso me llamó la atención. También en el libro hay un agradecimiento particular a un grupo cercano de mujeres de tu entorno. Sí, el libro está dedicado a las personas vivas, creo yo, a todas las personas que vivieron de alguna u otra forma el lamentable efecto de la violencia de Estado. Es importante destacarlo porque creo que no hay una sola víctima, hay múltiples víctimas que se han construido lamentablemente en este largo episodio de 6 años, desde, por supuesto, las víctimas más mortales que fallecieron en este tiempo, como también las personas que murieron dentro del exilio esperando justicia o esperando volver. Pero también es importante, como se verá quienes logran leer el libro posiciona en el centro los análisis de sus discursos de personas que estuvieron en los eventos, pero que no fueron, y lo pongo entre comillas, grandes protagonistas, sino personas que estuvieron en la trinchera. Por ejemplo, analiza discursos de jóvenes que estuvieron en los tranques, personas que estuvieron en las universidades, mujeres que estuvieron en estas redes de colaboraciones importantes, por supuesto con medida de seguridad y anonimato absoluto, pero yo encontré que muchas personas estamos rotas a partir de este evento. Hay múltiples duelos que estamos todavía sobrellevando y me parecía que el homenaje hacia estas personas que sobrevivimos, que sobrevivieron y que todavía anhelamos volver, este libro es como un pequeño detalle, un pequeño homenaje para toda esta gran lucha. ¿Cómo fue posible presentar un contexto tan difícil como la situación que vivió Nicaragua en 2018? ¿Cómo lo lográs? Mira, yo creo que es importante, primero creo que es importante decir que la Academia Mexicana creo que se abrió para este diálogo. Este texto, como lo enunciaste al inicio, ha tenido 3 premios en total, este texto, y me parece que es un poco, o retrata un poco cómo la Academia Mexicana, aunque no está, o no puedo decir que está abiertamente viendo sobre lo que sucede en Centroamérica, porque aún presentan desafíos, me parece que este tipo de texto está permitiendo que la Academia Mexicana y ciertos actores mexicanos reconozcan, digamos, la realidad que se vive en Centroamérica y en Nicaragua en particular, y ha permitido, digamos, que el contexto se construya desde ahí, desde un contexto histórico, desde un contexto incluso es imposible, perdón, hablar del 2018 sin hablar de lo que sucedió en el 2006, sin hablar de lo que sucedió en el 90, sin hablar de lo que sucedió en la guerra civil de la década de los 80. Y cada evento está directamente unido a otro evento inmediato y esto es lo que hace que el texto pueda dialogar con un contexto del 2018, pero abrazado a un contexto de los 80. Y al mismo tiempo el contexto de los 80 pueda abrazar, digamos, toda la lucha histórica que se vivió frente a la dictadura de los Somozas. Entonces, cuando lean el libro, quienes han leído el libro, ese es un aporte que también da el libro. Yo me hice incluso acompañar de historiadores nicaragüenses para que me ayudaran a entender cómo estos eventos están concatenados, cómo están unidos. Y es importante porque yo creo que muchas voces intentan explicar en el 2018 como algo que surgió realmente solamente en el 2018 y eso impide que se pueda entender qué nos pasó como sociedad. No solamente qué le pasó al Frente Sandinista, también qué le pasó a Nicaragua como una sociedad.
que le pasó a los hombres como un grupo social importante, pero también qué ha pasado con las feministas que hemos estado históricamente hablando de estos temas, muchas veces silenciadas por otros grupos hegemónicos, y que a la luz del tiempo y a la luz de lo que pasó, pues un poco es reconocer también que había muchos grupos sociales que ya ya venían también estado en actos de resistencia política e importantes, ¿no? Entonces el contexto va tejiendo incluso, aunque se enfoca en el 2018, también habla con lo que pasó en la pandemia. También habla sobre el comportamiento y la violencia de Estado que el Estado nicaragüense ejerció sobre la población en plena pandemia, ¿no? Entonces, va como tejiendo grandes piezas. Yo le llamo un caleidoscopio discursivo. Si me permiten utilizar la misma metáfora, me parece que también hay un caleidoscopio de contexto, porque son múltiples contextos que están ofrecidos, digamos, para entender la realidad del 2018 y, por supuesto, la actual realidad que vivimos. Para vos, como antropóloga y como feminista, ¿cuáles son los hechos relevantes que encontraste en todo ese entramado de contexto? Sí, mira, yo puedo tal vez tratar de resumirlo en tres cosas. Lo primero es que llegamos a una crisis del 2018. Lo tengo que decir desde el lado donde lo he estudiado. Esto no significa, Patri y compañeras, que sea la única forma de leer este contexto. Eso es importante decirlo, porque dependiendo de dónde uno enfoque, ¿no? El caleidoscopio te da diferentes análisis, diferentes realidades. Entonces, yo creo que una cosa importante que encontré es que cuando llegamos al 2018 es el cúmulo no solo de múltiples violencias que se venían ejerciendo, también evidenció que el grupo poblacional de hombres que participaban en la rebelión de abril, o en las movilizaciones como se le llama también, eran hombres que si bien es cierto se identificaban con la consigna azul y blanco, no renunciaban, digamos, a su consigna patriarcal de sujeción de los cuerpos de las mujeres. Para mí fue sorprendente encontrar, porque analicé tweets, analicé discursos escritos de cómo el rechazo visceral hacia la movilización política de las mujeres se conserva. Es decir, cuando las mujeres nos movilizamos políticamente para defender nuestros derechos o los derechos del conjunto social, esta posibilidad no es dialogante con la perspectiva de los hombres en general, que se consideran parte del azul y blanco, pero que ven en las feministas un grupo poblacional incómodo, un grupo incómodo. Entonces, eso es importante en el contexto, porque discursivamente se hablaba de una nueva Nicaragua, discursivamente se hablaba de una nueva era, de una nueva época. Hay un sinnúmero de discursos, pero que a la hora de ponerlos en contexto y en letras pequeñas, esta gran nueva Nicaragua, estos grandes discursos, pues eran incómodas las feministas, eran incómodos los cuerpos negros, eran incómodos los cuerpos de campesinos, incluso eran incómodos los cuerpos de jóvenes que provenían de barrios. Entonces, lo que da también este contexto a reflexionar es que se construyó, digo yo, lamentablemente, repetimos, un patrón cultural donde se construye la idealización de una movilización y, por consiguiente, la idealización de un sujeto que se movilizó. Este sujeto es un sujeto hombre, un sujeto urbano, un sujeto estudiante, un sujeto heterosexual, cuando la realidad, cuando uno lo va analizando, vemos que encontramos jóvenes de barrios que eran quienes estaban en las movilizaciones de los tranques y que no tenían acceso a educación. O jóvenes, por ejemplo, que habían sido reconocidos previamente como transgresores de leyes, pero que en la rebelión de abril estaban del lado del pueblo, estaban del lado de la justicia. Esas son contradicciones con las que tenemos que lidiar y entender para desmitificar un poco lo que pasó, para entender que las mujeres, aunque no fueron las fotografiadas privilegiadas, aunque no fueron las enunciadas, sí estábamos en la movilización social. Así como, por ejemplo, un contexto importante que es qué papel jugó Monimbo en todo esto. Lo que se conoce es un Monimbo aguerrido, heroico, pero poco se habla, digamos, de un Monimbo que sobrevivió a masacres.
en ese contexto, ¿no? Entonces eso es importante colocarlo porque creo que son tensiones con las que tenemos que en algún momento enfrentarnos, dialogar. No necesariamente son hallazgos que nos abrazan enteramente a nosotros, aunque por supuesto retrata la visceralidad de la violencia diferenciada tanto de Rosario Murillo como de Daniel Ortega. También abraza, digamos, la justicia, la demanda de justicia, pero también hay un contexto patriarcal que se sostiene, un contexto racista que se sostiene contra Monimbó, un contexto donde se niega la participación. No estoy segura si se niega, pero se manda a un segundo plano la participación de las mujeres y los hombres campesinos, por ejemplo, y se enaltece al sujeto universitario. Yo creo que eso es importante seguirlo nombrando porque para las memorias del futuro va a ser importante reconocer a los múltiples sujetos que estuvimos o estuvieron movilizados en este gran episodio de Nicaragua. Quiere decir que el hartazgo de la ciudadanía, en este caso de los hombres, pudo más su rechazo a la beligerancia de distintos grupos sociales a ese hartazgo político. Fíjate que es sorprendente y es lamentable, pero yo encontré que había unos discursos viscerales contra las mujeres que se movilizaban socialmente. Y esto es triste porque no encuentro palabras para explicarlo acertadamente, pero a veces hablaban sobre las movilizaciones de las feministas con el mismo odio que hablaban contra la movilización del Frente Sandinista. Y es muy triste si uno lo pone a pensar porque es casi como querer borrar nuevamente la participación de las cientos y miles de mujeres que participaron. Así es. Tus reflexiones finales, María José, con este trabajo que trasciende un cuento, una narrativa, porque resulta de un trabajo de investigación, de un trabajo de tesis. Sí, este trabajo, como bien lo decís, implicó 4 años de estudios, 4 años de reflexión, 4 años de tejer y tratar de entender. Yo podría resumir como conclusiones del trabajo en general, primero de que sí hubieron se movieron algunos ideales culturales y me gusta poner fueron varios, pero me gusta hablar mucho de este. En los años 70 y 80, en Nicaragua hablábamos de héroes, hablamos de heroínas, hablamos de madres de héroes y heroínas, y una de las cosas que mutó, que cambió y que logramos encontrar en este episodio es que resignificamos eso y las personas que estaban en la movilización pasaron entonces de llamarse héroes, heroínas a llamarse ciudadanos asesinados o ciudadanos movilizados. Esto es importante porque el concepto de heroína o héroe en la época 70 y 80 era una ofrenda que las madres podían dar hacia la patria. Es el concepto de patria, un concepto obviamente patriarcal, un concepto urbano, un concepto mestizo. Entonces, pasar de esa transición de decir eran héroes a decir eran ciudadanos nos hace madurar o plantea una madurez como población porque estamos hablando de derechos que se perdieron, estamos hablando de agresiones estatales y por tanto estamos hablando entonces finalmente de justicia. Esa es como una primera reflexión que el trabajo encuentra y ofrece. Lo segundo es la muerte como signo que construye legitimidad. Ojo aquí, ¿quién ocupa la muerte de quién para hablar sobre qué? Esto se repite también tanto en el discurso del Estado que habla recurrentemente de la muerte de los 80, de la muerte, para decir a partir de la muerte de los 80 es que tenemos la legitimidad para ejercer la violencia que estamos ejerciendo, pero también la utilizan las personas que se movilizaron para decir este discurso sobre nuestros muertos me permite a mí tener la legitimidad para hablar y esto es conflictivo de corto y largo plazo porque no podemos creer que existen unas víctimas sobre otras víctimas, no podemos creer que existe una muerte más válida que otras sobre otras. Por ejemplo, la muerte triste de los universitarios debería ser lamentada como fueron las muertes de los hombres y mujeres que, estando en los barrios, que no tenían acceso a sistemas educativos, o de los campesinos
También tendríamos que crear, digamos, memoria social alrededor de estas otras muertes y no una muerte por otra muerte. Entonces, la muerte sigue siendo un discurso, lamentablemente, de grupos sociales que son antagónicos para explicar o legitimar las acciones que en el presente están realizando. Otra reflexión. Eso tiene que ver, discúlpame, eso tiene que ver con un discurso que encontramos de parte de la dictadura que cuando habla de muertes reivindica la muerte de policías. Sí, Que murieron recurrentemente es un discurso que hace alusión a la muerte de los 80, pero también a la muerte de los policías, y yo analicé el discurso que ha dado Daniel Ortega y Rosario Murillo, y es recurrente decir los policías murieron, los policías murieron. Esto es importante porque en una memoria social del futuro, en una Nicaragua futura, nosotros tendríamos que darle lugar a estos policías que sí murieron, pero la gran cosa aquí importante es que murieron como parte de la violencia de Estado también. Es decir, el perpetrador sigue siendo el Estado. En ese sentido, la demanda de justicia hacia esta familia tiene que reivindicar, digamos, que el Estado fue el responsable de llevar a estos policías y de dotarlos de armas, y que fueron las mismas armas de los policías quienes en gran medida asesinaron a otros policías. Entonces, el discurso manipulador, digamos, intenta decir, pobrecitos, ¿verdad? Y también importante, la muerte de los 80 porque juega con la emocionalidad de las madres que todavía viven, que están vivas y que perdieron a sus hijos en los 80. Eso es importante. Y sobre todo explica, esto es importante porque yo escucho muchos de nuestros discursos como sociedad civil hablar de los combatientes históricos que todavía siguen creyendo en Daniel Ortega. Cuando Daniel Ortega habla de la muerte, en gran medida es un discurso que habla hacia los combatientes históricos, porque es un discurso emocional, es un discurso que revive, digamos, un trauma, que revive o ancla hacia el pasado una experiencia que fue profundamente dolorosa, y eso hace que la conexión con ellos siga siendo vigente. Por supuesto que hay un montón, cientos y miles de combatientes históricos que ya rompieron esa sujeción emocional, pero hay otros que no. Y eso tiene que ver con traumas, eso tiene que ver con silencio no hablar, con silencio todavía, con experiencias dolorosas de estos combatientes. Yo no estoy excusando la participación de estos excombatientes. Yo como antropóloga estoy explicando el comportamiento de estos excombatientes. Ya han pasado 7 años. La gente tiene 7 años de resistir a esta situación. Pero también la gente tiene esperanza de que la situación cambie, que no haya más dictadura. ¿Qué pensás? Yo creo que desde el día 1 que empezó la movilización y hasta la fecha persiste una parresía. Una parresía es una forma de estar en la vida, un discurso, por tanto, que se convierte en valiente. Es decir, la parresía es un discurso valiente en tanto que quien lo está enunciando, al decirlo, está poniendo su cuerpo y su vida en peligro. Entonces yo creo que a 7 años de todo lo que ha pasado y todo lo que sigue pasando, hay todavía un gran cúmulo, no solo de esperanza, sino de valentía para enunciar lo que sigue pasando. Es importante también destacar que las personas que participaron en la movilización del 2018, que eran personas que estaban en una vida, digamos, pues rutinaria, ¿no? Trabajando, estudiando con sus hijos, y que al ver toda la persecución feroz que se ha desencadenado y que sigue en sus lugares, siguen trabajando en Nicaragua, siguen con sus hijos, siguen haciendo esto, tienen una memoria social muy válida, muy vigente, muy activa de lo que sucedió, pero casi es como un acuerdo, un pacto social, tratar de proteger a esta persona, tratar de preservar la vida, y eso significa que la memoria social está viva, está ahí, y que solamente faltan pequeños destellos o artefactos para que aflore. Pero vemos como en Nicaragua, estando en el territorio, la gente conversa de estos temas, aunque lo conversa en voz baja, pero sigue conversando, sigue teniendo posicionamiento, y nos queda un gran desafío, que es saber cuál es el proyecto político de nación con el que nos vamos a encauzar los diferentes actores que somos, los diferentes intereses que tenemos, cuál es ese proyecto o proyectos políticos, porque cuando exista la posibilidad
de que la dictadura caiga y se vaya, tiene que haber, ese vacío no se puede llenar de cualquier cosa, aunque puede suceder eso, pero si se llena de cualquier cosa, si se llena de liderazgo vacío, si se llena de liderazgo patriarcales, machistas, si se llena de liderazgo que niegan la matanza en Monimbó, que niegan la matanza en los campesinos o que intentan nuevamente borrar la lucha de las mujeres, pues va a ser un liderazgo de corto plazo que va a presentar diferentes tensiones y a mí me parece que esos son los grandes desafíos que tenemos, cómo hacemos proyectos en plural más integradores, más tolerantes de lo que somos, porque quienes movilizamos, quienes estamos en el exilio, quienes murieron, han sido personas muy diferentes. No hay un perfil de liderazgo, no hay un perfil de una persona que se movilizó, son múltiples liderazgos. Y yo creo que la esperanza versa sobre justamente eso que se va a construir. Ahora mismo no existe, tal vez, pero se puede construir. Yo creo que un poco la esperanza desde el día 1 y hasta la fecha versa sobre la valentía de decir que estuvimos del lado correcto de la historia. Gracias, María José Díaz Reyes. Solo una última pregunta brevísima. ¿Dónde puede adquirir la audiencia de Agenda Propia el texto? El texto está... El coraje de la palabra. Sí, el texto está colgado en las redes sociales, Facebook y en la página web de la Cátedra Jorge Alonso, así se llama, Cátedra Jorge Alonso. Y como fue el libro premiado en el 2024, hay que irse a la sección de libros, premios de la cátedra, y ahí va a estar el coraje de la palabra. Está colgado, es de libre acceso. Felizmente la cátedra cree que el libro tiene que estar circulando, así como circula la palabra valiente. La cátedra cree que este libro tiene que estar circulando, y esto permite que se siga también denunciando lo que pasa en Nicaragua. Entonces está de libre acceso. Cátedra Jorge Alonso. Muchísimas gracias, María José. Felicidades por un esfuerzo sostenido durante 4 años, pero queda frutos. Gracias a ustedes también, Patricia. Gracias por esta entrevista. Gracias por divulgar esta importante también forma de denunciar lo que sigue pasando. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.